Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Natalia Treviño. En la clase de hoy vamos a desarrollar el tema infecciones endovasculares, centrándonos principalmente en las infecciones asociadas a catéteres vasculares. A modo de introducción, la utilización de catéteres vasculares o vías es muy frecuente. Aproximadamente 7 de cada 10 pacientes que son ingresados en los hospitales van a ser portadores de algún catéter en algún momento del ingreso. La utilización de estos dispositivos puede venir acompañado de algunas complicaciones. Las complicaciones más frecuentes de su uso son las infecciones. De hecho, las infecciones asociadas a catéteres son la primera causa de bacteriemia nosocomial. ¿Sí? Recuerden que definimos bacteriemia como la presencia de bacterias en la sangre. En nuestro país, de acuerdo a los datos del Programa Nacional de Vigilancia, las infecciones asociadas a catéteres son la segunda causa de infecciones asociadas al cuidado de la salud, en pacientes adultos en unidades de cuidados intensivos. ¿Qué son los catéteres vasculares? Los catéteres vasculares son dispositivos plásticos que permiten acceder al compartimento intravascular, periférico o central. En otras palabras, nos permiten un acceso rápido y seguro al torrente sanguíneo. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay varios tipos de catéteres que varían en su diseño y estructura, según la utilidad, según el tiempo que permanezcan colocados. ¿Cuál es el uso de los catéteres vasculares? Al permitirnos un acceso rápido y seguro al torrente sanguíneo, los podemos utilizar para administración de fluidos endovenosos, para administración de medicamentos, administración de hemoderivados, como puede ser una transfusión sanguínea, nutrición parenteral total, para monitoreo del estado hemodinámico, para pacientes que reciban hemodiálisis. En la imagen se observa un catéter donde se puede distinguir en uno de los extremos la punta de catéter que va colocada dentro del vaso sanguíneo y en el otro extremo los lúmenes o luces del catéter, que son los sitios a partir de los cuales, por ejemplo, vamos a administrar un antibiótico. En este caso particular, este catéter tiene 3 lúmenes. Como mencionamos anteriormente, hay varios tipos de catéteres vasculares, que varían según el material con el que están fabricados, según el vaso sanguíneo donde esté colocado ese catéter, puede ser una vena, puede ser una arteria, según el tiempo que permanezca colocado el catéter, hablamos de catéteres de corta permanencia o catéteres de larga permanencia. Hay catéteres que se colocan directamente en el vaso sanguíneo y hay otros que hacen un recorrido previo por debajo de la piel hasta llegar al vaso sanguíneo, que es lo que se conoce como catéter tunelizado. Lo importante de todo esto es que el riesgo de infección es diferente para cada tipo de catéter. Hay algunos catéteres vasculares que tienen mayor riesgo de infección que otros. Veamos a continuación, por ejemplo, a los catéteres venosos periféricos. Los catéteres venosos periféricos se insertan fundamentalmente en las venas del brazo. También pueden estar colocados en las venas de las manos, como observan en las imágenes. Son los catéteres más utilizados. Su uso puede traer algunas complicaciones infecciosas, fundamentalmente a nivel local, como flebitis, tromboflebitis, celulitis, infección en el sitio de inserción del catéter. Este tipo de catéteres se asocian a bajos índices de bacteriemia. Esto quiere decir que la mayoría de las veces la infección no se disemina a sangre y permanece como una infección localizada cercana al sitio de inserción del catéter. En esta diapositiva vemos otro tipo de catéteres que son los catéteres venosos centrales. Los catéteres venosos centrales llegan hasta las cavidades cardíacas. Tienen mayor riesgo de infección sanguínea o bacteriemia que los catéteres venosos periféricos que vimos anteriormente. De hecho,
Los catéteres venosos centrales de corta permanencia son responsables del 90% de las bacteriemias asociadas a catéteres. En esta diapositiva tienen algunas imágenes de catéteres venosos centrales de corta permanencia. Algunos, por ejemplo, van a estar insertados o colocados en los grandes vasos, como observan en la primera imagen, o pueden estar colocados en una vena periférica del antebrazo y hacer todo un recorrido hacia las cavidades cardíacas, como observan en la segunda imagen, que son los catéteres venosos centrales tipo PIC. Por otro lado, también tienen ejemplos de catéteres venosos centrales de larga permanencia. ¿Sí? Estos catéteres van a estar colocados en los pacientes por mucho tiempo y podemos mencionar a los catéteres venosos centrales semi-implantables tipo Hickman, que es la tercera imagen, o catéteres venosos centrales implantables, como es el Portacat, donde el catéter está debajo de la piel del paciente. Y cuando uno, por ejemplo, quiere tomar muestra o administrar fluidos, debe pinchar con una aguja el reservorio subcutáneo del paciente. ¿Cómo es la patogenia de las infecciones asociadas a catéteres vasculares? Sabemos que los microorganismos pueden ingresar al torrente sanguíneo directamente a través del catéter. La mayoría de estos microorganismos van a provenir de la piel del paciente, pero también pueden venir de las manos del personal de salud que manipulan el dispositivo, de la administración de infusiones contaminadas a través del catéter, y en menor frecuencia los microorganismos pueden llegar al catéter a través de la sangre del paciente, que es lo que se conoce como siembra hematógena. Al igual que lo que ocurre con otros dispositivos médicos, el biofilm o biopelícula se forma tempranamente asociado al catéter, y esto favorece la colonización y la persistencia de los microorganismos en el catéter. Y acá es importante diferenciar entre lo que es colonización del catéter e infección del catéter. Cuando los microorganismos están presentes en el catéter sin causar infección, hablamos de colonización del catéter. Cuando observamos, por ejemplo, secreción purulenta en el sitio donde está colocado el catéter, como observan en la imagen, que puede ir acompañado de mal funcionamiento del catéter, de eritema, ahí estamos en presencia de una infección asociada al catéter, principalmente de una infección del sitio de salida del catéter. Y si esa infección del catéter se disemina y llega a sangre, es decir, si el mismo microorganismo que está causando una infección en el catéter llega a la sangre del paciente y causa una infección, ahí estamos en presencia de una bacteriemia asociada al catéter, si ese microorganismo es una bacteria, o fungemia asociada al catéter, si ese microorganismo es un hongo. Como vimos anteriormente, los microorganismos que producen con mayor frecuencia infecciones asociadas a catéteres son aquellos que forman parte de la microbiota de la piel, como las especies de estafilococos, como el Staphylococcus aureus o Staphylococcus coagulasa negativo, como lo es el Staphylococcus epidermidis. Otros microorganismos gram positivos, también causantes de infección asociadas a catéter, pero en menor frecuencia, son los enterococos. A las bacterias gram positivas le siguen en frecuencia los bacilos gram negativos, como Pseudomonas aeruginosa, o las enterobacterias como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter cloacae. Las levaduras del género Cándida, dentro de los hongos, también son agentes causales de infecciones asociadas a catéteres vasculares. Cuando sospechamos de una infección asociada a catéter, las muestras que podemos recolectar para el diagnóstico microbiológico son hemocultivos periféricos, que es la muestra de sangre recolectada a través de una punción venosa, que se coloca en unas botellitas que contienen medio de cultivo para favorecer el crecimiento de los microorganismos, como la que se observa en la imagen. Retrocultivo, que es la muestra de sangre que se recolecta a través del catéter
y que, al igual que en el caso anterior, se colocan en estas botellitas que contienen medio de cultivo. En el caso de que podamos retirar el catéter del paciente, vamos a enviar al laboratorio la punta de ese catéter. Y cuando observamos secreción purulenta en el sitio de inserción del catéter, la muestra que podemos recolectar es esa secreción pericatéter. En las próximas diapositivas veremos con más detalle cómo se toman cada una de estas muestras. Comencemos con la toma de muestra de los hemocultivos periféricos. Recordemos que para esta muestra necesitamos la sangre del paciente, que la vamos a recolectar con una punción de una vena periférica. Para la toma de esta muestra es importante trabajar con técnica séptica, para evitar la contaminación de las mismas, lo que nos puede llevar a errores en la interpretación de los resultados. Para la toma de muestra vamos a comenzar lavándonos las manos con antiséptico. Vamos a retirar la tapa del frasco de hemocultivo y desinfectar el tapón del frasco con alcohol 70 o clorhexidina, como se observa en la imagen. Vamos a lavarnos nuevamente las manos y colocarnos guantes estériles para realizar la extracción sanguínea. Vamos a colocar un lazo en el brazo del paciente, elegir el sitio de punción, realizar una correcta antisepsia de la piel en la zona donde vamos a realizar la extracción. Vamos a tomar una muestra de sangre que será de unos 10 mililitros en pacientes adultos y entre 3 a 4 mililitros en pacientes pediátricos. La muestra la vamos a inocular en el frasco de hemocultivos, simplemente pinchando con la aguja el tapón del frasco. Vamos a descartar la aguja en el descartador y la jeringa en bolsa roja. No es necesario cambiar la aguja para la inoculación en el frasco de hemocultivo. Una vez que colocamos la muestra, vamos a agitar suavemente la botella de hemocultivo y rotular la muestra con los datos del paciente. Les dejo en la parte inferior de la diapositiva un video mostrativo de toma de muestra de hemocultivos periféricos. Continuemos con la toma de muestra de retrocultivos. Recordemos que los retrocultivos no son otra cosa que un hemocultivo tomado a través de la luz del catéter, por lo que son válidas las mismas consideraciones que explicamos en la diapositiva anterior. Para tomar esta muestra debemos desinfectar la conexión del catéter, extraer 10 mililitros de sangre a través del catéter, como observan en la imagen con técnica séptica, inocular ese volumen de muestra en el frasco o botella de hemocultivos previamente desinfectado con alcohol 70 o clorhexidina y proceder de igual manera que con los hemocultivos periféricos. Para la toma de retrocultivos debemos tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, siempre debemos tomar hemocultivos periféricos primero antes que la toma de los retrocultivos. No debemos demorar entre la toma de hemocultivos periféricos y retrocultivos y debemos tomar retrocultivos de todos los lúmenes o luces que tenga el catéter. Las muestras deben remitirse al laboratorio inmediatamente, de lo contrario, conservar a temperatura ambiente. En la parte inferior de la diapositiva les dejo un link con un video mostrativo de toma de muestra de retrocultivo. Cuando el catéter es removido, se puede remitir al laboratorio de microbiología la punta de catéter. El cultivo de la punta de catéter permite identificar microorganismos que estuvieran adheridos al dispositivo. Para la toma de esta muestra, el catéter debe retirarse con técnica aséptica, previa antisepsia de la piel pericatéter. Se corta la última porción del catéter, aproximadamente unos 5 centímetros, y se envía en un frasco estéril al laboratorio inmediatamente. De lo contrario, esta muestra debe conservarse en heladera. Siempre debe realizarse luego de la toma de hemocultivos periféricos. Por otro lado, cuando se observa eritema o el paciente refiere dolor o se observe secreción purulenta en el sitio de inserción del catéter, se puede tomar un hisopado de secreción pericatéter y remitir inmediatamente al laboratorio o, de lo contrario, conservar la muestra en la heladera. A modo de resumen, repasemos qué muestras debemos recolectar cuando sospechamos de una infección asociada a catéteres vasculares.
Si el catéter no es removido o retirado del paciente, las muestras que debemos recolectar son hemocultivo periférico más retrocultivo. Si el catéter es removido del paciente, las muestras que vamos a recolectar son hemocultivo periférico más punta de catéter. Recordemos que la punta de catéter deberá ser extraída después de haber tomado el hemocultivo periférico. Por último, si se observa secreción en el sitio de inserción del catéter, las muestras que vamos a recolectar son hemocultivo periférico más hisopado de secreción pericatéter. Todas estas muestras deben ser remitidas inmediatamente al laboratorio de microbiología. Por último, para finalizar con la toma de muestra de las infecciones asociadas a catéteres, repasemos algunas consideraciones importantes. Debemos tomar muestra, idealmente previo al inicio del tratamiento antibiótico o en el valle de concentración antibiótica, que es el momento previo a dar una nueva dosis de antibiótico. Siempre debemos tomar hemocultivos periféricos antes que retrocultivos. Si tomamos retrocultivos, debemos tomar retrocultivos de todas las luces o lúmenes del catéter. Si el catéter tiene 2 lúmenes, debemos remitir al laboratorio 2 botellas de retrocultivo, una de cada lumen. El volumen del retrocultivo y el hemocultivo periférico debe ser el mismo, y esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es comparar el crecimiento de los microorganismos entre ambos frascos de hemocultivos. Las muestras se deben remitir juntas al laboratorio y se deben incubar al mismo tiempo. Si se envía punta de catéter, no nos debemos olvidar de tomar hemocultivos periféricos previo a la remoción del catéter. Por último, todas las muestras deben ser remitidas al laboratorio inmediatamente. Ahora que sabemos qué muestra debemos tomar cuando sospechamos de una infección asociada a catéter, vamos a decir que estamos en presencia de una bacteriemia o fungemia asociada a catéter cuando tenemos al menos un hemocultivo periférico positivo, es decir, con crecimiento de algún microorganismo, en un paciente con clínica de infección, sin otro foco aparente de infección más que el catéter, acompañado de una punta de catéter o retrocultivo positivo con, y esto es muy importante, idéntico microorganismo y antibiograma. En esta diapositiva vemos a modo de ejemplo cómo se realiza el diagnóstico microbiológico en el laboratorio. Cuando las botellas de hemocultivo y retrocultivo llegan al laboratorio, estas se incuban inmediatamente a 37 grados centígrados y se monitorizan en el tiempo para evaluar el crecimiento de los microorganismos. Cuando un hemocultivo o un retrocultivo es positivo, es decir, presenta crecimiento microbiano, se realiza una coloración de Gram directamente desde la botella para observar qué microorganismo está presente. En la imagen se muestra, por ejemplo, una coloración de Gram con levaduras que tienen la propiedad de teñirse como Gram positivas. Aunque recordemos, la composición de la pared fúngica es diferente a la composición de la pared bacteriana. Con el resultado de la coloración de Gram, se avisa inmediatamente al médico para que ellos puedan ajustar o no el tratamiento antimicrobiano. La muestra además se siembra en los medios correspondientes y una vez que el microorganismo logra crecer, se realizan las pruebas de tipificación y sensibilidad a los antimicrobianos. Hay en la actualidad otras metodologías disponibles, como son los métodos moleculares, que brindan resultados más rápidos, pero que no están disponibles en todos los centros. En esta diapositiva les presento un ejemplo de fungemia relacionada a catéter por Candida albicans. A continuación repasaremos algunas características de las levaduras del género Candida. Las levaduras del género Candida son hongos unicelulares que forman parte de la microbiota del tubo digestivo y otras mucosas humanas. Son los patógenos fúngicos oportunistas más frecuentes. Pueden producir infecciones endógenas cuando provienen de la flora habitual del paciente o infecciones exógenas
cuando provienen, por ejemplo, de las manos del personal de salud o de algún dispositivo. Dentro de las infecciones producidas por las levaduras del género Cándida, podemos mencionar a aquellas que afectan piel, uñas, mucosa oral o mucosa vaginal, a las infecciones del tracto genitourinario, a las infecciones asociadas a catéteres vasculares y a otras infecciones como endocarditis. Las especies más frecuentes de este género involucradas en patología humana son Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida krusei. Podemos mencionar además como patógeno emergente a Candida auris. A continuación, veamos algunos de los factores de virulencia más importantes de estos microorganismos. Las levaduras del género Cándida cuentan con adhesinas, con enzimas como queratinasas, peptidasas, proteasas. Son capaces de formar pseudomicelios, con excepción de Candida glabrata. Pueden formar biofilm. Algunas especies dentro de este género son más eficientes en la formación de biofilm que otras. Y dentro de este género hay especies que presentan resistencia a algunos antifúngicos, como por ejemplo Candidae krusei, que es resistente natural al fluconazol. Recordemos que las infecciones asociadas a catéteres vasculares son infecciones asociadas al cuidado de la salud y por ello son en muchos casos prevenibles. Podemos resumir la prevención de estas infecciones centrándonos en 4 puntos. Primero, en la utilización de técnica aséptica para la colocación del catéter, que consiste en higiene quirúrgica de manos y utilización de máximas barreras estériles, que incluyen el uso de gorra, de barbijo, camisolín estériles, antiparras, guantes y campo de cuerpo completo estéril. El segundo punto es un mantenimiento adecuado, haciendo hincapié en el lavado de manos y en la correcta desinfección de las conexiones durante la manipulación del catéter. Además, debemos vigilar signos y síntomas de infección asociada a catéter, como rubor, calor, supuración en el sitio de inserción, mal funcionamiento del dispositivo. En tercer punto, es la extracción oportuna del catéter, siempre que sea posible. Y todos estos pasos deben ir acompañados de un uso adecuado de antimicrobianos para evitar la selección de microorganismos multiresistentes. A modo de resumen, en la clase de hoy vimos que la utilización de catéteres vasculares es muy frecuente y que las infecciones son una de las principales complicaciones asociadas a su uso. Que los principales agentes causales de estas infecciones asociadas a catéteres vasculares son Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativo, enterococos, bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias o las levaduras del género Cándida. Que estos microorganismos pueden provenir de la piel del paciente, de las manos del personal que manipulan el dispositivo o de infusiones contaminadas. Para realizar el diagnóstico microbiológico de estas infecciones asociadas a catéteres vasculares, las muestras que debemos recolectar son hemocultivos periféricos, que vamos a acompañar de retrocultivos, de punta de catéter o de hisopado de secreción pericatéter. Por último, las medidas de prevención de estas infecciones asociadas a catéteres vasculares se van a centrar fundamentalmente en la utilización de técnicas asépticas para la colocación del catéter y su posterior manipulación, una extracción oportuna siempre que se pueda retirar el catéter del paciente y un uso adecuado de antimicrobianos para evitar la selección de microorganismos multiresistentes. Para finalizar, les dejo bibliografía para que amplíen el tema en estudio. Muchas gracias.